Ya, ¿está Belén Lucía? ¿Está? Nos tocaría el 8, ¿no? Ya, creo que no, no está. Ya, ¿está Igor Ramírez? Sí, Auxi. Ya, el 8 nos dice de cuántas maneras se pueden plantar 5 árboles diferentes en un círculo. ¿Cómo harías? Vale, circular. Correcto, Ah, permutación circular. ya, ¿y eso a qué Pero sí? ¿Perdón? No, no escuché bien. no, la fórmula, ahí no la tengo a la mano. Ya, a ver, creo que estaba en la del 28. Ah, no, 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 perdón, está en la del 29. 29, aquí está. ¿No? Esta es la permutación circular, ¿no? Teníamos en Sí, en elementos, elementos. todos, nos importa el orden y se ordena de manera circular, ¿no? Era esta, ¿no? Entonces, ¿me dictas a qué sería igual esto? Me olvidé. ¿A qué sería igual? Ah, Al revés, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual? N, ¿Ya? los elementos son los 5. ¿Ya? Directo, ¿no? 5, ¿qué más? Menos uno porque hay que anclar uno para que sea circular. Correcto. ¿Qué más? El factorial, ¿no? Factorial. ¿Y eso entonces cuánto nos da? 4 factorial. Ahí es. No tengo. Cuatro por ¿Cuánto sería? 24 24, correcto. ¿No? Recuerden que esto era como decir 4 por 3 por 2 por 1, por ¿no? 2 por 1. Sí, Correcto, 24. a la antigüita. Sí. Ya, a ver. ¿Está Ana Ugarte? Creo que no lo anoto. ¿Está Ana Ugarte? Ya está. A ver, Fernando Aguilar, perdón, ¿está? Sí, auxiliar. Ya, veremos contigo el 10, ¿no? Dice, una firma comercial tiene 10 vendedores, ¿no? ¿De cuántas formas pueden los vendedores ser asignados a 3 escritorios, con 3 en el primer escritorio, 3 en el segundo escritorio y 4 en el tercer escritorio? ¿Cómo harías este? Ya. Lo haría de 10 factorial. Perdón, sí, ahora sí, ¿qué me decías? Perdón, 10 factorial dividido correcto. 10 factorial dividido. entre 3 factorial, Ya, 3 factorial. 3 factorial Ujú, y por 4 factorial. 4 factorial, ¿no? Correcto. Auxi, una pregunta, ¿cómo se llama esa fórmula? Ya, en sí, esta sería una permutación con repetición, ¿ya? Porque tenemos que ordenar, pero hay elementos que se repiten. Por ejemplo, aquí estamos diciendo
que va a haber 3 personas en el escritorio, ¿no ves? Por eso estamos diciendo 3 en el primer escritorio, va a haber 3 en el segundo. O sea, hay 3 personas que se van a, estamos repitiendo que van a estar en el segundo escritorio y 4 en el tercer escritorio. ¿Ya? Así es, a ver, no sé si, creo que lo vimos, si no me equivoco, el 29. Vimos la permutación circular, es esta, ¿no? Permutación con repetición. ¿Ya? Es esa. Se aclara, por ejemplo, aquí, ¿no ves? Veíamos un elemento que se repite. Ya. Y entonces, aquí estamos. Permutación con repetición, ¿no? Permutación directamente. ¿Y eso a qué nos da igual? ¿Cuánto nos sale? 4.200. 4.200. 4.200, ¿no? Ya. Ahora iremos con Daniel. Haremos contigo el 12. Relax. Dice, durante un entrenamiento de fútbol americano colegial, el coordinador defensivo necesita tener 10 jugadores parados en una fila. Entre estos 10 jugadores hay uno de primer año, 2 de segundo año, 4 del tercer año y 3 de cuarto año respectivamente. ¿De cuántas formas diferentes se pueden arreglar en una fila si lo único que les distingue es el grado en el cual están? ¿Qué aplicarías aquí? Y, em, variación sin repetición. No, con repetición sería. No, no. Ya, Ah, sí. no, perdón. eh, Sería permutación con repetición como el ejercicio de arriba, ¿verdad? sí, correcto. Más o menos. Sí, permutación con repetición. Repetición, ¿no? Entonces ya directamente me dictas cuánto sería. ¿A qué sería igual? Y ya sería en 10 factorial ¿Ya? sobre, sería 2 factorial Ujú. por 4 factorial ¿Ya? por 3 factorial. Ujú. El uno se sobreentiende, ¿no? Sí, no es necesario hacerlo. Correcto. Ah, ¿Y eso cuánto? eso sale, dame un ratito, 10 factorial. Tres factorial. Sería 12.600. 12.600. Sí, sí, Correcto. ¿No? Hay 12.600 formas de hacer las filas, ¿no? ¿No? Y exacto. creo que, bueno, se fue. Me dijo que no tenía auriculares. Oh, ya, entonces seguiremos con Igor otra vez. Haremos el penúltimo. ¿Estás, Igor? Sí, Ya, haremos el 14. Dice, en un año se otorgará uno de 3 premios, ¿no? Un premio a la investigación, a la enseñanza y al servicio a alguno de los estudiantes de un grupo de 25 de posgrado del Departamento de Estadística. Si cada estudiante puede recibir un premio como máximo, ¿cuántas opciones posibles habría? ¿Cuál aplicarías en este ejercicio? es de los últimos que hemos avanzado, pero Correcto. que es variación, es el último. Ujú. Ya, si no, ¿qué aplicaríamos entonces? Ahorita le digo. Sería variación. Ya, perdón, variación. Aquí, ¿con repetición o sin repetición?
Sin repetición, ¿verdad? Sin repetición. porque es un premio como máximo. Correcto. Ya, entonces, ¿cuánto sería? La fórmula Ujú. ay, es N Ya. N. de un grupo de 25 Ujú. Ya sé que es 25 directamente. si cada estudiante puede recibir un premio. Son enseñanza y el servicio Ujú. elevado a la 2. No, perdón. ¿Seguro? Es sin repetición. No, sí, es la otra fórmula. A ver, un segundito. Es una repetición. Sería 25 factorial ¿Sí? dividido por 2 factorial. ¿Seguro? La investigación, la enseñanza, 3 factorial. Ya. Eh, Creo que está por acá. A ver, la del 29, creo que está. No tenemos permutación con repetición. Tú me estás diciendo combinación, nada. Ah, no, era la clase del 28. Ya, esto, ¿no? Esto, variación sin repetición, le añadiré. ¿No? Era esta, ¿no? Sí, AR. N menos R. R, ¿cuánto sería en este, en este ejercicio? N es N menos R, 25 menos 2, 25 menos 3. Menos 3, correcto. ¿No? Entonces, ¿cuánto sale eso? No, Menos R, 25 menos 3, ¿no? Factorial, 22. Sí, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? ahora sí me ha pescado, estoy sin cálculo. Ya, no, a ver, por si acaso veremos, ¿no? Recuerden que este 25 lo podemos desarrollar como 25, ¿no ve? Por 24. Bueno, primero de abajo, ¿no? 25 menos 3 es 22 factorial, ¿no ves? Factorial. ¿No? Y esto lo podemos desarrollar como 25 por 24 por 23, ¿no ve? Por 22 y lo puedo poner como factorial, ¿no? Porque esto sería hasta el 1. Entonces aquí ya se repiten estos dos elementos. Entonces los podemos simplificar, ¿no? Solamente nos quedaría 25 por 24 por 23, ¿no? 13.800. 1800. 13.800. 13.800, ¿no? Por si alguna vez tienen algún inconveniente y no tienen calculadora, digamos, en un examen, pues ya saben que lo pueden desarrollar de esta forma también, ¿no? ¿No? Entonces ya vemos esto, ¿no? Podemos hacer 13.800 selecciones posibles, ¿no? En este caso. Ya, correcto. Entonces terminaremos con Daniel, aunque este ya lo hemos hecho. Ya.
Haremos el último, el 16. Dice, una heladería tiene 6 distintos sabores de helados: plátanos, chocolate, vainilla, fresa, maracuyá y de limón. El helado puede tener 3 bolas de helado del sabor que desee el consumidor. ¿Cuántas variaciones de helados hay? ¿Qué aplicarías aquí? ¿Cuál Entonces, aplica? vale. Es lo mismo que del anterior, remontación con repetición. No es permutación. No, no es variación, perdón. No, 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 permutación. Tampoco. Lo vimos, creo, Ay, caray. la anterior clase, creo. Anterior vez. Dame un rato. Si quieres, a ver. La anterior clase vimos variación con repetición y combinación con repetición, ¿no? Que es parecido a esto, ¿no? Es básicamente lo mismo, solo que yo le aumenté esto a 6 en vez de 5, ¿no? Entonces, Ah, ya, ya, cierto, sí, 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 ¿no? sí. Tenemos visto combinación, Tienes mucha razón. ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, Sí, ¿cuántos tenemos elementos tenemos? Tenemos 6 elementos, ¿no? De seis. esos 6, ¿cuántos Sí, vamos a tomar? Vamos a tomar 3, ¿no? sí, Eh, tres. ¿Se puede repetir el sabor? Sí, Sí, como no especifica nada, pues tenemos como que sí. Y lo más importante, nos va a importar el orden en el que estén las bolas, digamos, en el plato del helado. ¿Va a importar el orden en el que nos sí. sirvan? No, no, ¿verdad? O sea, no, 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 no importa. claro, ¿no? Entonces, cuando no importa el orden, les decía que siempre es combinación, ¿no? En este caso es combinación con Sí. repetición, ¿no? Combinación con repetición, ¿no? Y ahora sí podemos hacerlo. Entonces, ¿cuántas variaciones habría? Si quieres, lo notamos. Vamos a hacer una combinación. Eh, Vamos a tomar R elementos de n. Antes que sí va a haber repetición, ¿no? ¿Va? Con repetición, Sí. ¿no? ¿Y eso a qué es igual? ¿Te acuerdas su fórmula? Algo es directo, sería, ¿no? Es 6 Ya. menos 3 factorial. No, ya no había factorial aquí. Ah, ya, ya. Ah, ya. Es esto, Porque ¿no? es n menos r, ¿verdad? ¿Cómo? Menos, sí, era n menos r, Es n menos r, ¿verdad? n más r menos 1, Ay, dividido en... el de al lado igual cuenta, ¿no? eh, N más r menos 1. sí, correcto, esta es su fórmula o sea, para poner, es una forma de escribirlo, ¿no? Y esta ya es su fórmula, ya, Ay, ya. Entonces, ¿me dictas entonces? Ahí pensé que me decías esto, ya. n más r menos 1 y esto era entre r, ¿no? Perdón, no entre r, de esto vamos a tomar r, ¿ah? Ya, ahora sí, entonces, ya con la Sí. fórmula, ¿qué se digo? Ah, sí, pero no se está viendo. Se quedó en Ah, no, combinatorio con repetición. correcto. Ahora sí, ya lo he escrito, ¿no? Ah, Y esto sería igual. Ahí sí. ¿a qué va a ser igual? Es 6 menos 3. Es más. ¿No ves? Ah, cierto, perdón. 6 más 3 menos 1 Menos 3 menos 1, factorial. todo eso factorial, ¿no? Dividido entre, Sí. 3 factorial. ya. Paréntesis. 6 menos 1. Perdón, se me ha salido. Ahora sí. Espera un momento, ahora sí. Me decías 6 menos 1, ¿verdad? Exacto.
Factorial, ¿no? Ajá. Ya. ¿Y eso cuánto nos da? Eso es 56. 56, ¿no? Entonces, hay 56 formas, en este caso, de eh, variaciones de lados que puede haber, ¿no? ¿No? Y ya con eso Sí, habríamos sí. hecho los ejercicios de la práctica, ¿no? La mitad, básicamente, ¿no? Como les decía, entonces, esto va a ser la práctica y solo me faltaría mandarle al licenciado esto, porque me ha dicho que le incluya también el tema que vamos a ver ahora, que es teoría de conjuntos, ¿no? No sé si tiene alguna consulta hasta ahora. ¿Tiene alguna consulta? Sí, auxiliar. Todo lo que ha avanzado lo va a subir a Ah, la, sí, perdón, al grupo de sí, les voy a mandar todo. sí, los PDFs y todo eso. Ayer estuve, no, el día lunes estuve, bueno, vamos a ver. El día lunes estuve en dirección y recién se van a hacer, dice que aún están terminando de mandarle la asignación de auxiliares para crear el Moodle. Entonces, en el Moodle, cuando ya esté, les subiría todo también. ¿Ya? Entonces, ya para concluir, entonces, haremos como un repaso, ¿no? Repaso de técnicas de conteo, ¿ya? Para más o menos ver lo importante. Ya. En sí, yo les pediría esto, ¿no? Que se traten de memorizar esta parte, ¿no? Lo primero que analizamos es cuántos elementos, ¿no ve? O elementos totales, ¿no ve? Directamente. Elementos totales. Primero vamos a ver cuántos elementos tiene en este caso, por ejemplo, si vemos este, hay 6 sabores distintos, tenemos n va a valer 6, ¿no ve? Aquí dice que va a haber 5 preguntas, ¿no? Entonces, no, pero aquí las respuestas son 4, entonces n va a valer 4, ¿no? Y así ustedes ven cuánto es n, ¿no? Entonces, primero vamos a ver cuántos elementos tiene, luego vamos a ver cuántos elementos de n, ¿no? Bueno, elementos totales que le llamábamos por lo general n, ¿no? ¿Cuántos elementos de n tomamos? Vamos a analizar lo segundo, ¿no? Lo segundo es, se importa o no el orden, ¿no? ¿Verdad? Y lo último que tienen que ver es si hay repetición, ¿no? ¿Verdad? Existe, perdón, o no repetición, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que les diría que se traten de verlo, ¿no? Y si quieren, así a modo de que ya esté todo junto, este es un caso excepcional que es, se ordena, perdón, eh, este es un caso excepcional que se ordena de forma circular, ¿no? Es uno, solamente hay un caso para ese tipo, pero está bien que lo tengamos en cuenta. Si analizamos cuántos elementos totales hay, no nos va a decir nada si hay que aplicar, ¿no? Pero si analizamos cuántos elementos de n vamos a tomar, sí tenemos dos opciones. La primera opción es que tomamos todos, ¿no? Todos los elementos. Y la otra opción es que tomemos, lo voy a simplificar todo a R, ¿ya? Tomamos R de n elementos, ¿no? ¿No? Eso es lo que nos va a importar, ¿no? Entonces, que esto lo pinto de rojo. Esta es una opción y esta va a ser otra, ¿no? Voy a pintar, digamos, de azul, ¿no? Tomamos todos los elementos. eh, Recuerden que cuando se toma todos los elementos puede ser una permutación. O sea, siempre va a ser una permutación, perdón, ¿no? Entonces, si ustedes ven que van a tomar todos los elementos, ustedes ya saben que va a ser permutación, ¿ya? Si van a tomar R elementos de N, hay dos opciones, ¿no? Puede ser variación o combinación. Perdón, combinación. Ya puede ser una de estas, ¿no? Pero ustedes ya saben que cuando sean todos es permutación. Cuando sea R de n elementos es variación o combinación. Ya ese es un truco para saberlo. Luego, eh,
para ver si importa o no el orden, tenemos que, hay dos opciones, ¿no? Que sí importa el orden, sí importa el orden, y la otra opción sería no importa el orden, ¿no? No importa el orden, ¿no? Que si quieren esto lo voy a pintar de otro color, digamos, de este, ¿no? Color mostaza. Si importa el orden, tienen dos opciones, ¿ya? Si nos va a importar el orden, puede que sea, permutación o variación, ¿ya? Pueden ser las dos opciones, ¿ya? Si no nos va a importar el orden, ¿cuál sería? Entonces, digamos este color. Si no importa el orden, ustedes ya saben que, siempre les hago recuerdo de eso, si no importa el orden, saben que es combinación, ¿no? Y ya esto solamente ya nos va a decir si se repite o no, ¿no? Entonces eso es lo que les diría. Ustedes tienen que ver qué tipo de, o sea, sabiendo ya esto, o sea, las características, saber si es permutación. Por ejemplo, acá, digamos que te dice, tomamos todos los elementos, ¿no? O no, digamos, para que sean, digamos que te dice tomamos R de N elementos, ¿no? Entonces, si vemos que dice eso, su característica, sabemos que puede ser variación o combinación, ¿no? Digamos que hemos visto que importa el orden. Importa el orden. Entonces, sabíamos que, sabiendo este dato, puede ser variación o combinación, ¿no ve? Ahora sabemos que sí va a importar el orden. Entonces, cuando sí importa el orden, puede ser permutación o variación. Entonces, ¿cuál sería? Sería esta, ¿no? Como estamos diciendo que puede ser variación, aquí lo estamos confirmando porque vamos a decir que va a ser una variación si nos va a importar el orden, ¿no ve? Y ya finalmente solo ven si existe o no repetición, que eso ya depende sí y no, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si tuviésemos estos datos, podría ser, tenemos R de n elementos que nos va a importar el orden y sí existe, digamos que sí existe repetición, ¿no? Y si esto debe ser ordenado de forma circular no está, digamos, en este ejemplo, entonces ya sabemos que, sabiendo estos datos, va a ser una variación con repetición, ¿no ve? ¿No? Y ya ustedes ya aplicarían la fórmula de variación con repetición. Ya, entonces, solo tienen que saber cuál de estas condiciones cumple, ¿no? ¿No? Entonces, les haremos lo que hemos cambiado para que no... Ah, perdón, ya estaba. ¿No? Entonces, a partir de eso, ustedes tienen que saber qué tipo es, ¿no? Por ejemplo, el que hemos hecho hoy, digamos, el que era los que vimos al principio, digamos, ¿no ve? Teníamos 6 elementos, teníamos todos, ¿no ve? Como es todos los elementos, sabemos que es una permutación, ¿no? ¿Sí importa el orden? Sí, ¿no? Sí importa el orden, estamos viendo que también era, cuando sí importa el orden, podemos saber que es permutación o variación. Como ya sabíamos que eran todos los elementos, sabíamos que es una permutación, ¿no? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, ya sabemos que es permutación. Y como aquí ya nos dice que es sin repetición, pues ya sabemos que era permutación sin repetición, ¿no? Y su fórmula era esta, y ya la hemos aplicado directamente, ¿no? Ahora digamos, era lo mismo, ¿no? Tenemos 6 elementos, pero aquí te dice tomamos 4 de 6, ¿no? Entonces, cuando sabemos que tomamos cierto número de elementos de los totales, sabemos que puede ser variación o combinación, o combinatoria, ¿no? Lo que había que ver era esto, ¿no? Si importaba el orden o no. Aquí en este caso sí nos importó el orden, entonces sabemos que en el que no importa el orden es en la combinación, entonces ya sabemos que esto va a ser una variación sin repetición, ¿no? Sabiendo esos datos, entonces eso es lo que tienen que ver, básicamente, para esto, ¿no? Eso. Y ya a modo de repaso también veremos sus fórmulas, ¿no? Entonces ya podemos decir qué tipo de técnica de conteo puede ser, ¿no? Entonces, a ver, esto, ¿no? Primero teníamos la permutación. O sea, esto ya está de forma ordenada, lo voy a hacer sin repetición, ¿no? Permutación sin repetición. Entonces acuérdense que es la que generalmente le conocemos como directamente factorial, ¿no? Entonces va a ser n factorial. Luego tenemos la permutación con repetición, ¿no?
Y si quieren, le voy a poner P directamente a todos, pero ustedes saben que tienen su nomenclatura especial, pero para simplificar voy a ponerle P, ¿no? Recuerden que es cuando es con repetición va a ser n factorial dividido entre n sub k, ¿no? ¿Ve? O n sub k, ¿no? Factorial, ¿no? Entonces recuerden que esto es las veces de los elementos que se repiten, ¿no? Por ejemplo, en el que vimos antes, ¿no? En el del equipo de fútbol, si no recuerdo mal, teníamos 2 de segundo año, 4 de tercer año, entonces están repitiendo que sean del tercer año, ¿no? De 4. Entonces, a eso se refiere con n sub k factorial, ¿no? Entonces hay que poner todos los elementos que se repitan abajo, ¿no? Teníamos ese, luego tenemos variación, ¿no? Variación sin repetición, sin repetición, que lo voy a poner, bueno, vamos a ponerle variación directamente, variación, ¿no? Y esta su fórmula es parecida, ¿no? Es parecida como hemos visto, solo que va a ser n factorial dividido entre, creo que no se está viendo, a ver, un momento, vamos a aumentarle la fuente a 16, para que se note más. Ya. ¿No? Entonces va a ser n factorial y aquí siempre va a ser n menos r, ¿ya? N menos r factorial, ¿no? Cuando es sin repetición, ¿no? Luego teníamos lo que es la variación con repetición, ¿no? Y eso, si quieren un truco para memorizarse este tipo de variación con repetición, perdón, voy a poner a 16. Ya, si quieren memorizarse cuando es con repetición, es básicamente la única que va a tener exponencial. ¿Ya? Entonces esto va a ser r elevado a n directamente, ¿no? Creo que no, creo que es esa. A ver, por si acaso. Bueno, aquí le llamamos en r. Ah, ya, lo pondremos igual que estaba ahí. Por si acaso. ¿No? n elevado a n, ¿no? Bueno, al revés, perdón. Va a ser n elevado a m, ¿no? Ya, ahora sí. ¿No? Entonces, si quieren un truco para memorizarse este tipo de variación, recuerden que es la única que tiene, la única que va a tener exponencial, ¿no? Y luego teníamos ya las combinaciones, ¿no? Combinación sin repetición primero, sin repetición, ¿no? Y eso, si quieren ponemos C directamente, ¿no? Si quieren asociarlo a este tipo, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? N factorial dividido entre, perdón, vamos a aumentarle la fuente. A ver si. Esto va a ser n factorial dividido entre r factorial y n menos r factorial, ¿no? Esto es por así decirlo como el formulario, ¿no? Si quieren ver similitud entre estos dos, es lo mismo que una variación, solo que le vamos a añadir r factorial, ¿ya? Si quieren un truco para memorizarse esta fórmula, ¿no? Ay, perdón, no sé qué hice, ahora sí. Ya. Y finalmente ya tenemos lo que es la combinación con repetición, ¿no? Con repetición que, un momento, ¿no? Entonces, para hallar una combinación con repetición en este caso, eh, recuerden que va a ser, en vez de n, ahora va a ser n más r menos 1 factorial dividido entre r factorial, ¿no? Por n menos 1 factorial, ¿no? Si no me equivoco, porque si acaso lo corroboraremos. Correcto, ¿no? Entonces, eso. Entonces, este sería como su formulario, por así decirlo, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de permutaciones y estas van a ser sus fórmulas, ¿no? Entonces, ya saben el truco. El primero es el que deben saberse de memoria, ¿no? Que cuando es permutación sin repetición es simplemente n factorial, ¿no? Cuando es con repetición, le dividen, o sea, a lo que teníamos n factorial le van a dividir entre los números de elementos que se repitan, ¿no? Si es variación con repetición, apréndanse esta fórmula.
Y cuando va a ser con repetición, acuérdense que es la única que tiene exponencial. Y si quieren ver una combinación con repetición, recuerden que es como una variación, pero le añaden r factorial abajo, ¿no? Y ya este tipo de con repetición, pues recuerden que va a ser n más r menos 1 arriba factorial dividido entre, y esto se parece, solo que en vez de r va a ser menos 1, ¿no? Entonces, eso sería todo. Entonces, recuerden, lo importante es primero ver sus características para saber qué tipo de técnicas de conteo vamos a aplicar. Y ya de ahí, ustedes ya ven, digamos que es variación con sin repetición, pues aplican esta fórmula, ¿no? Digamos que es como combinación sin repetición, pues ya aplican esta fórmula. Pero lo importante es esto, ¿no? Que sepan, que vean las características de los ejercicios para saber qué tipo de técnica de conteo aplicar, ¿no? Y eso sería todo. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta de lo que hemos visto? Así esto sería como su formulario, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo tengo una consulta auxiliar, vas a disculpar. Sí, dime. Por ejemplo, en mi calculadora es para la permutación, es N permutación R N permutación R. o NPR. Ya, Sí, hay una P, ¿no? ¿Ve? sí. Sí, eso es por lo que les... a ver, vamos a ir a esa clase, porque es esta. Es que el problema es aquí en que lo que hemos visto es como me enseñó el licenciado, por ejemplo, ¿no? Es como me enseñó el licenciado, que le llamaba variación, pero en algunos textos aparece como permutación de n objetos diferentes tomados de R a R, ¿ya? Sí, sí, es que por eso también Ujú. me equivocaba, porque ya mencionaba permutación esto, permutación el otro, Claro. y la verdad no sabía, o sea, no te entendía bien. Bueno, ahora ya Ujú. te comprendo mejor. Correcto. Entonces, eso que te aparece en la calculadora es para calcular las variaciones, para calcular este tipo de, la variación en este caso, para esto. Por eso hay n y r, ¿no? Te está diciendo que tienes n elementos, de esos n vas a tomar r, ¿no? Pero es una variación. Sí, te aparece la p porque generalmente en otros textos te aparece como permutación de n objetos diferentes tomados de r a r. Pero en sí es una variación. Sí, sí, sí. Sí, eso sí. Tal vez confunde un poco eso. Pero sí, es una variación lo que te piden en la calculadora en ese caso. También debes tener uno parecido, pero en vez de una P te sale una C, ¿no? ¿Va? Claro, está en Hay uno que es la con C. división, sí, Sí, correcto, la división. sí, Del por es una permutación bueno, de n objetos diferentes tomados de aire a aire, es decir, una variación, ¿ya? Si te sirve como truco, recuerda que el que está en el por es una variación y el que está en el de dividir es una combinación, ¿ya? sí. Sí, eso sería. Ahí ya, está bien. Ya. ¿Alguna consulta más?